hacer para la bendición? Las farolas del instinto se encendieron, ahora se ve mejor. Se hizo la luz. Queridos vinonautas, bienvenidos a un programa más de Arte y Vino. Muy felices de estar con vosotros de nuevo, muy felices por la aceptación y por el cariño que nos estáis dando, por la aceptación que está teniendo el programa. En nuestro formato de Arte y Vino, donde pretendemos traer siempre grandísimos artistas, conocer un poquito más de su vida, de su obra, desde que son pequeños hasta que se van desarrollando, hasta el momento actual, sus proyectos en este momento. Y si nosotros conseguimos que cuando acabe el programa ustedes conozcan un poquito más sobre ese artista, nos vamos a sentir muy felices. Así, como siempre, como sommelier, les daremos nuestro toque en vino, les introduciremos a algo que esperemos que también igualmente cuando acabe el programa sepan un poquito más de vino que cuando han empezado. Si conseguimos eso, vamos a ser muy felices. Creo que hasta ahora vamos muy bien. Siempre empiezo igual, tengo siempre dos personas a mi lado que siempre son muy importantes para mí. Siempre dejo la sorpresa del invitado para el final y siempre empiezo agradeciendo a mi productor, Pablo Sotolongo, por la confianza, por darme la confianza que me dio para poder dirigir este programa, que hasta el día de hoy está siendo un éxito para todos nosotros, ¿no? No solamente en la gente que lo ve, sino también en la aceptación y en el cariño que estamos recibiendo, que agradecemos mucho. Así que muchísimas gracias, Pablo, por confiar en mí. Javi, ¿qué te cuento? Yo, como siempre te digo, cuando yo soñé este programa, la persona que yo veía realizando este programa era usted. Hoy han pasado, este va a ser ya el tercer programa y ratifico la idea. Yo no consigo este programa si no es intercambiando con usted y con los invitados, con los artistas, con los invitados que está trayendo. Así que yo muy feliz y mi modesto aporte a la salida de este programa al aire. Muchísimas gracias, Pablo. Y ahora la parte que siempre me hace más feliz es recibir, hasta ahora siempre hemos tenido unos invitados espectaculares y hoy no es la excepción. Traemos un grandísimo artista, un gran cantante, un gran compositor y una persona a la que además nosotros suele pasar con la gente que traemos, que nosotros admiramos y hemos seguido su obra. Dedicado a todas las mujeres. Escucha bien, pa' que no quepa duda. Secretan sabia, secretan lista, que por detrás le esconden la jugada. Porque se tiene que pasar con ficha, se cree que sabe mucho y no sabe nada. Secretan sabia, secretan lista, y por detrás le esconden la jugada. Después se tiene que pasar con ficha, se cree que sabe mucho y no sabe nada. Una chica sensual y a primera vista, la niña tiene una cosita que engancha. Su pelo largo, su cara en revista, ella es preciosa aunque un poquito plástica. Ahora presume de saberlo todo y de combinar belleza y picardía. Alain Daniel Pico Roque, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Alain. qué gusto saludarte. Bienvenido, Pablo. bienvenido, un gustazo. El gusto es mío, gracias por la invitación y gracias por el arte. Cuando mi manager me mandó el primer programa, me dijo, quiero que veas esto. Ya teníamos contacto telefónico contigo y te estoy tuteando porque tú eres muy joven. Por favor. Y entonces, cuando lo vimos, le dije a Yancy, arte y vino ya me interesa. Sí, hoy en día estamos en un momento en el que yo creo que los que somos amantes del arte en todas sus posibles expresiones, música, teatro, cine, cualquier cosa, yo creo que tenemos que intentar cuidarlo, porque hoy en día yo creo que es hacer arte fácil. Estoy feliz de estar acá, repito, me encanta el entorno, me encanta la temática. Ya que estoy, pregunten lo que quieran. Vamos para allá. Nacido el 27 de agosto del 1997 en Santo Suárez, La Habana, Cuba. Ojalá hubiera sido el 97, porque tuviera 20 años. No, 77, 1977. Sí, nací el 27 de agosto del 77, así que ya el miércoles próximo, Dios mediante. Eso te iba a decir, está tu cumpleaños cerca. Serán 48, Dios mediante. Ah, pero si eres un niño, Alain, los que somos más mayores, eres un niño. Mira,
Yo no sé, en los sitios dice cantante de música popular bailable, pero realmente yo no te considero. Yo creo que tú eres una persona que tiene mucho registro. Yo creo que tú puedes hacer muchas cosas. A ver, es cierto que la prensa, y sobre todo porque recuerda que mi carrera empezó en una época donde no existían las plataformas, las redes sociales que existen hoy. O sea, era más bien al estilo tradicional, al estilo de aquel momento. Y en aquel momento los medios de difusión, la prensa prácticamente etiquetaba, encapsulaba. Entonces, la gente me dice, tú eres un salsero, tú eres no sé qué. Yo digo, yo soy un artista. Yo soy un soñador que se atrevió a... Yo soy un soñador, y sigo siendo un soñador, que viene de un seno familiar muy humilde y se atrevió a soñar un poquitico más lejos, ¿no? Porque sueños tenemos todos. Pero nos sucede en las familias cubanas, nos sucede a la mayoría o a casi todos, que nuestros ancestros, o dígase nuestros padres, abuelos y más atrás, soñaban sus sueños a lo mejor eran un poquito más limitados. O sea, sus sueños tenían tal vez el techo más bajito. Y a mí me gusta pensar que yo fui un soñador que se atrevió a soñar un poquito más allá en lo que era mi familia, ¿no? En lo que era mi familia. De los soñadores que podíamos estar en la familia, yo me atreví a soñar un poquito más allá. Y sigo siendo un soñador, Javi. Y aprendí que toda realidad comienza por un sueño y que todo es perfectamente posible. Por supuesto, inciden disímiles factores y va a depender mucho del empeño que tenga cada quien, de la fuerza de voluntad, disciplina y mucho más. Pero eso soy yo. Hay una frase muy bonita que a mí me gusta mucho, no me acuerdo a quién se lo oí, que dice que tú eres tan grande como el tamaño de tus sueños. Y es cierto. Y yo creo que cuando tú crees que algo puede pasar, bueno o malo, puede pasar. Si tú te lo crees, se empiezan a poner los mecanismos en tu cabeza y en tu cuerpo para que todo suceda. Si no te lo crees, igualmente se empiezan a poner los mecanismos para que no suceda. Hay una, sí, totalmente cierto, Javier. Hay una de John Lennon, buenísima, muy conocida. Dice, sí, soy un soñador, pero no soy el único. Claro, es verdad. Es verdad. Totalmente de acuerdo. Mira, me has hecho antes, en una de las frases que has dicho, yo siempre suelo empezar preguntándole a los artistas a qué edad comienzas a cantar, dónde y por qué y quién influyó. Pero yo ya sé que tú tienes una influencia grande familiar de abuelos y tíos. Y tuviste una abuela que creo que era manejaba un grupo que fue bien conocido. Sí, esa abuela que es mi abuela materna, mi abuela Carmen, Dios la tenga en la gloria, a esa abuela yo no la conocí. Es decir, pasó un suceso bastante extraño en la familia, triste por demás, pero lo cierto es que yo no conocí a mis abuelos, yo conocí a mis bisabuelos. Cosa tremenda, ¿no? Porque normalmente suele ser al revés. Entonces, yo no conocí a la abuela que se había desempeñado en el mundo de los tríos y había tenido el trío Hermanas Carmen, que había grabado con la RCA Víctor y otros para la época, y que amenizaban incluso ferries de estos que vienen en aquel momento venían a Miami, a otros lugares cercanos. Bueno, pues a esa abuela personalmente no la conocí, que es mi abuela materna, pero conocí a los padres de ellas, que criaron a mi madre, después a mí, benditos abuelos, lo digo siempre. Tus tíos también, ¿no? Y a mis tíos, que además eran mis tíos abuelos, eran los tíos de mi madre. Entonces, había uno de los tíos que había formado parte de la banda del maestro Gonzalo Roy, imagínate. Entonces, con ese honor, a partir de ahí empieza una influencia bastante fuerte musical en la familia, ya en generaciones más cercanas a la mía. Entonces habían otros primos que estuvieron, bueno, con el maestro Pablo Milanés hasta el momento de la despedida y otras aristas de la familia. Entonces, quiere decir que hay varias generaciones de la familia, desde abuelos, tíos, primos, que traían ya un recorrido musical anterior al mío. ¿Esa es la gente que más te influencia o que más hace que tú te empieces a interesar por la música? Sí. En casa se escuchaba mucha música. Yo siempre hablo del viejo tocadiscos, ¿no? Aquel mágico artefacto que los abuelos, insisto, mis bisabuelos, escuchaban mucha música. Variada incluso. Escuchaban al Aragón, a Lucho Gatica, Hugo de Carril, Carlos Gardel y otros. Entonces, yo crecí escuchando eso. Yo recuerdo que mis primeros intentos tal vez era imitar los sonidos que escuchaba. Es decir, lo primero que yo recuerdo era una flautica de juguete, una guitarrita. O sea, primero yo creo que empezó la cosa como con intentos de instrumentista, imitando lo que escuchaba. Pero siempre menciono a la vecina fina, que yo creo que le debo a ella al menos el acercamiento a la formación. ¿Por qué? Porque la familia
la familia dio la influencia. Innegablemente, la influencia fue la familia. Directa e indirecta. Pero ya el camino a la formación es la insistencia de esa vecina. Encaminen a ese niño. Ella bajaba, vivía en una planta, pero ella escuchaba la música y mis intentos de la inquietud. Ayúdenlo. Y ella bajaba. Ustedes han escuchado a ese niño. Encaminen a ese niño. Lleven a ese niño. Es decir, que yo creo que todos los factores, se alinearon los planetas. Yo creo que los factores, cuando las cosas están, yo creo que cuando el destino marca algo, yo estoy es muy difícil convencido. luchar. Exacto, es muy difícil luchar contra eso. Y yo creo que estaba para que esa vecina insistiera, para que los abuelos insistieran y para que yo tomara un rumbo en mi vida. De lo contrario, yo hubiera sido como cualquier otro niño, ¿no? Yo jugaba fútbol, hacía cualquier otra cosa de las que hacen normalmente los niños, pero mi camino se define muy temprano. Se define y te empiezas a estudiar en el Conservatorio Amadeo Roldán. Primero en Guanabacoa, primero en Guanabacoa, en la Guillermo Tomás, y luego entonces Amadeo. Y en Amadeo Roldán, ¿qué cosas de música estudias? Termino estudiando dirección coral. Ajá. Yo quise ser de todo. Yo quise ser de todo. Y has hecho bastantes cosas. He hecho bastante, pero uno siempre quiere más. Ahora viene el cliché, ¿no? Uno siempre quiere más. He hecho bastantes cosas y realmente, si lo miramos ahora en retrospectiva, mirar estos 30 años ahora y decir, wow, sí, he hecho cosas, pero uno dice, he hecho cosas, estoy contento, más no del todo satisfecho porque uno siempre quiere más. Claro. Y ojalá hubiera aprendido mucho más temprano a organizar mejor quizás mis tiempos, a distribuirme, pero bueno, cuando uno tiene edades tan tempranas, eso prácticamente es una... Pero, ¿sabes lo que pasa también, Alain? Que muchas veces ver eso desde la perspectiva es más fácil que cuando pasa en el momento. Sin en duda. el momento muchísimas veces uno, la vida, donde vive, las cosas que pasan, le van llevando a cosas que a lo mejor de otra manera, si tú hubieses podido reflexionarlo y verlo despacio, lo hubieses hecho otra. De hecho, acabas tus estudios y una de las cosas que haces es que viajas a México. Me voy a México, era un momento muy difícil de nuestra Cuba, era un momento muy complejo y yo no te voy a mentir, yo estaba con una influencia en ese momento. Cuando uno sale es como que está en el momento creativo, posiblemente en esa efervescencia, es decir, que yo sabía que tenía, al menos yo creía que tenía mucho para dar, ¿no? Y buscando la oportunidad y buscando aquí, buscando allá, bueno, pues no se dieron algunas hasta que llegó una oportunidad de irme a México con una compañía mixta. Yo era el más jovencito, en aquel momento era menor de edad, un niño. Pero fue una experiencia tremenda. Me apodaban en aquel momento el niño de la salsa. El niño de la salsa. Por la edad que tenía, era un niñito. Y era un niñito que ya era un exponente dentro del género. Entonces, tuve muchas manos que apoyaron en el camino, es la verdad. Yo creo que Dios también puso... nadie logra nada solo. Eso me gusta siempre recalcarlo, ¿no? Y yo doy fe de eso. Solo es absolutamente imposible prácticamente. Entonces, desde el comienzo de mis primeros pasos, muchas manos en el camino ayudaron, apoyaron de distintas maneras a que ese sueño fuera tomando forma, hasta que se volvió ya una bola más grande, ¿no? También te digo una cosa, por la experiencia que yo tengo, también la gente normalmente apoya el talento y apoya a las buenas personas, porque, bueno, tú sabes que nosotros no lo comentamos mucho, pero tenemos mucha relación con artistas y todo eso, y a uno le dan deseos. A mí me ha pasado, ¿no? Por mis negocios, cuando veo a alguien luchador, a alguien joven. De hecho, nosotros ahora en uno de los sitios tenemos una cosa que se llama Jueves de Talentos. Wow. Que lo que queremos es apoyar a esos chicos talentosísimos, salvajemente talentosos, que no tienen un lugar donde presentar sus trabajos, que a lo mejor fue Pero mira qué visión la tuya. Te explico por qué. Porque como artista yo puedo casi 100% asegurarte que uno de esos talentos, mínimo uno, va a ser una gran figura. Seguro. Y algún día dirá, bueno, aquí me dieron la oportunidad, aquí... en la época en que empezó mi carrera, era una época totalmente distinta a la actual. Es decir, nunca comparo las épocas. Yo siempre pienso que es como el dinero. El dinero no es comparable por épocas distintas y por más, ¿no? Entonces, yo no comparo épocas, no comparo herramientas. No me gustan las comparaciones porque casi siempre no están en igualdad de condiciones. Pero la época que a mí me tocó empezar era una época mucho más exigente en cuanto a filtros. Es decir, hoy, gracias a Dios, y me parece muy, muy bueno
para las nuevas generaciones, existen herramientas, dígase nada más y nada menos que solo hablar de Internet ya te abre un mundo de posibilidades porque el alcance es ilimitado y la inmediatez, ya lo dice la palabra, ¿no? Entonces, eso era impensable cuando nosotros empezamos a hacer carrera. Es decir, había que pasar había que vencer tantos obstáculos para llegar no a triunfar, no, a empezar a tener un pequeño respiro de que yo creo que sí. A que te empezaran a ver, simplemente a que te empezaran a conocer. Mira, para que se entienda y para que tus seguidores y los espectadores de este programa puedan entender la dimensión de lo que estoy diciendo. Insisto, no estoy comparando porque todas las épocas traen consigo retos y para mí todas son importantes. Pero para que se entienda, siempre me gusta poner el ejemplo de una foto. Si ahora nos hacemos una foto, mi hermana está haciendo fotos ahora. Esa foto cuando se suba, el primer like lo pueden dar desde Australia. Cuando yo empecé a hacer carrera, había que pedirle a un marinero que llevara una foto, un afiche, y se metía 6 meses en el mar. Y lo mismo pasaba con un casete, con la música, en fin, para que la gente pueda entender la dimensión. Para grabar un disco, una disquera tenía que apostar por ti, fuera buena, mala o regular, y había que pasar por todo un proceso, no solo grabar, editar, producir, mezclar, no, si te firmaban o no, si te ponían un presupuesto o no. Hoy tú puedes grabar aquí mismo, en esta conversación puede salir un disco en vivo, y sin pedirle permiso a nadie lo subimos a una plataforma, y mañana mismo lo estamos vendiendo, cobramos nuestras participaciones y el disco podrá tener mayor o menor alcance, pero nadie te impide que suceda. Bueno, ya por ahí la gente podrá tener al menos una dimensión inicial de a qué me refiero. Cuando nosotros empezamos a hacer carrera, habían 2 canales de televisión, 2 canales de televisión y uno era deportivo. Es decir, había un canal de televisión para todo un país. Habían las emisoras de radio que había que primero conquistar con la calidad de lo que fueras a proponer, la calidad de tu propuesta, si te ponían o no. Eso te iba a decir. Y a partir de ahí habían tantos, sería interminable, trataría el podcast solo de esto. ¿Qué quiero decir con esto? Para nada estoy diciendo que mi generación entonces es una heroína porque la tuvo más difícil. No. Cada generación trae su música debajo del brazo, cada generación trae aportes increíbles y esta nueva modalidad, gracias a Dios que existe hoy, del internet, de las herramientas, de las redes sociales, de la inmediatez de unas plataformas de streaming, Spotify, YouTube y otras, bendita la hora en que las nuevas generaciones tienen eso, porque hay maravillosos artistas en todas las generaciones y hoy, desde su propia privacidad, de su creación, desde su propia habitación, puede salir un hit mundial. Ha pasado. No, hay muchos casos. Pablo Alborán, en millones. Hay muchos. Bueno, eso era impensable en nuestra época. Pero yo pienso que sí, sin meterme con nadie, sin que esto cree ninguna polémica, sí creo que la música es el reflejo de la sociedad del momento y también de las tecnologías, porque en tu época, si querías ser cantante, había que cantar. O sea, había que cantar. Había que saber cantar, había que saber tocar instrumentos. Hoy en día la tecnología tiene unas posibilidades que a veces no te piden tanta exigencia a la hora de ser artista, a la hora de cantar o a la hora de tocar cualquier instrumento, porque hay muchas cosas de tecnología que te acortan ese camino. La tecnología aporta ciertas bondades, sin duda alguna. La tecnología trae consigo bondades que facilitan cosas, pero un poco para también intentar balancear la opinión, yo le diría, más allá de rigor musical, más allá de calidades, entre comillas, todo esto, más allá de eso, hay un público que siempre responde por algo. Es decir, un artista, sea de una generación u otra, cuando tiene seguidores, cuando los seguidores lo siguen, pagan por él, lo que sea, algo le encuentra. Está claro. Y ese algo ya justifica. Incluso cuando es por moda, cuando es por boom, porque es lo que da, por lo que es ahora, por lo que sea. Porque hay muchos. Es el reflejo de lo que gusta. Es el reflejo de la sociedad. De lo que gusta en este momento. Es el reflejo. Y eso para mí es respetable. Sí, sí. Es decir, yo nunca me he visto en conflicto, Javier, yo nunca, sabes, con artistas que cuando empiezan a entrar en cierta edad, tal vez se ponen celosos o dicen, bueno, ya eso yo lo viví, entonces quieren que lo que tú viviste sea superior a lo que está viviendo ahora. Yo nunca lo he visto así. No, yo creo que no. Yo nunca lo he visto así. Yo pienso que cada época trae consigo su historia, su momento. Yo estoy feliz del pedacito que me ha tocado a mí, claro, que ya va por 3 generaciones. Y siempre aposté por la unión. Es decir, yo soy de los artistas posiblemente que más dúos ha grabado en la carrera porque ahora se estilan.
ahora se le llama de muchas maneras, colaboraciones, features, lo que quieran. Hay varios conceptos ahí, pero yo cuando no era cuando no estaba tan de moda, ya apostaba por eso, porque como me tocó estar desde muy jovencito fuera de Cuba, lo veía. Y yo decía, en la unión está la fuerza. Sí. Y además, cuando nos unimos dos corrientes distintas, dos artistas, dos estilos distintos, pues uno le aporta al otro, uno aprende del otro, se unen dos públicos, en fin, yo siempre lo vi como algo positivo. Entonces, ¿qué decirte, Javi? Yo estoy contento con lo que me ha tocado, con ser parte de una generación que, insisto, empezó con la vieja escuela. Yo formo parte quizás de la generación que nació y se formó, se puede decir, con la vieja escuela, pero que ha tenido la oportunidad, ha tenido la dicha de mezclarse con la nueva escuela. Me mezclé con la nueva escuela en todos cuando arrancaron los 2000, después me mezclé con la nueva escuela posterior al 2010, y ahora que estamos en los 2020, pues nuevamente me sigo mezclando con los nuevos. Creo que uno le aporta experiencia a ellos y ellos le aportan a uno frescura, actualidad. Todo es enriquecedor. Sí, es un win-win, es ganar-ganar. Yo lo veo así. Sí, yo también. Mira, y cuando sales a México, trabajas en varias agrupaciones, ¿no? Roberto Javier y su grupo. Ya eso es el regreso. A la vuelta. Sí, a la vuelta porque Roberto Javier, que por cierto se me ha perdido de radar, no sé si estará en La Habana, si estará acá o en otro lugar, pero fue un exponente, para que los seguidores lo recuerden. Roberto Javier fue el baladista cubano de los 90, indiscutible. O sea, Roberto Javier fue un artista que en el momento que sale y lanza su carrera, te puedo decir, imagínate que esta palabra que te voy a decir ya hoy suena rara, porque precisamente por lo que hablábamos anteriormente, por las tecnologías y lo que está de moda, hoy suena raro esto. Pero en aquel momento se vivía de los hit parade, ¿te acuerdas? Sí, estar claro. en el hit parade era estar en el top 10 del 1 al 10. Ajá. Bueno, Roberto Javier es el baladista cubano que a comienzos de los 90, yo diría principalmente que en la primera mitad de los 90 y quizá un poquito más, el palo que da es tan grande que se mantiene por semanas y semanas y semanas como el número 1 de hit parade de Cuba. Por ejemplo, hay un hit que nunca olvidaré. Hay un hit que es el primer hit creo que es el primer hit de Roberto, se llamaba Te Sigo Queriendo. Estuvo 17 semanas seguidas en el primer lugar de Cuba. Wow. En lo que eran los medios de difusión, ¿no? La radio, la televisión. Eso, de cara a un baladista, en una época donde ya estaban las agrupaciones, donde ya estaba el boom de la salsa, el boom de la timba, naciendo y demás, es prácticamente Una un hito. locura. Una locura. Y después lo repitió con varios hits más. O sea, era un baladista con una voz hermosa, además un muy buen guitarrista, o sea, un músico muy completo, venía de una familia también, el padre había sido el director musical de Luz de Gil y los Galantes, o sea, toda una leyenda, insisto. Entonces, fue una oportunidad muy breve, porque a nosotros nos unía más una amistad que el trabajo, o sea, nosotros éramos más bien amigos, pero él me dio una oportunidad de hacer un paso breve por ahí, y yo... Tengo más cositas, mira, era él, pero aparte de él, La Constelación, Conexión Saltera y Estilo Fantástico. Sí, ahí hay un par de datos, vamos a tratar de ponerlo en contexto. Estilo Fantástico, que el director de Estilo Fantástico en el momento vive aquí hace muchos años, vive en la ciudad de Miami, yo creo que desde que empezaron los 2000, Carlitos. Estilo Fantástico fue el proyecto en Cuba que se anticipó, se adelantó a lo que vino a ser después el movimiento del género urbano, el movimiento, o sea, ya había, sí, Estilo Fantástico. O sea, fue un posterior. No, el Estilo Fantástico fue anterior. Porque fue en los 90, fue en la mitad de los 90, y cogió, mira, había un movimiento en el rap cubano, en el hip hop cubano, había un movimiento, por supuesto, ya en Alamar, que desde todo el mundo sabía que había un movimiento conocido, con exponentes conocidos dentro del rap y el hip hop cubano, donde surgieron ahí muchas leyendas, ¿no? Muchos exponentes que son leyendas. Bueno, Estilo Fantástico era el proyecto que bailaba el breakdance en Cuba, como decirte, como las películas. El proyecto que bailaba y que se anticipó a todo esto fue Estilo Fantástico. Surge prácticamente SBS, surge y como exponente ya, era un exponente que se volvió muy, pero muy popular, no solo en Cuba, en otras áreas también, SBS, y al mismo tiempo Estilo Fantástico era la contraparte, porque bailaban el breakdance como nadie en Cuba, y yo cuando me llaman, lo que le incorporo es la parte musical. Es decir, de hecho lo que yo hacía ahí era teclados, componer, cantar, en un grupo que lo que hacía era
bailaban el breakdance como nadie, eran muy famosos ya en Cuba haciendo ese trabajo. Y entonces, aunque también fue, vamos a decir, un tránsito breve, todos son mis hermanos y es una etapa que recuerdo con mucho cariño, con mucho respeto, porque, insisto, para mí era un mundo desconocido. Yo con la danza solo soy un admirador. Es decir, cualquier manifestación de la danza para mí yo solo puedo admirar, porque soy malísimo bailando, ¿no? Pero mira lo que es la vida. He puesto a bailar a la gente por 30 años. Eso te iba a decir, a muchísima gente. Mira, hay una cosa que tú dices en algunas entrevistas, es que hay una persona importante en tu vida a la que tú le agradeces mucho, al Tosco. Sí, José Luis, en paz descanse. José Luis Cortés. Sí, yo este soñador que fue tocando puertas y de manera incansable buscando la oportunidad, un día llegué a su casa, de atrevido, así. Y entonces yo nunca podré dejar de mencionarlo. Hay mucha gente que, insisto, hay muchas manos mágicas detrás de mi carrera. Sí. Hay mucho que agradecer y muchas personas hay que agradecerle. Pero José Luis, yo también, siendo muy joven, le toqué la puerta, sin conocerlo. A mí me habían dicho nada más que Tosco tenía fama de ayudar a la gente. Había una bola en Cuba, ¿no? Que además, por cierto, era verdad. Era verdad. Pero yo en ese momento nunca lo había visto. Y yo un día, Javier, me le colé en la casa y le toqué la puerta. Le tumbé la puerta. Y así llegué yo. Mi única carta de triunfo es, si él me decía, pero ¿quién tú eres? ¿Quién tú eres? ¿Qué tú quieres? Yo le decía, bueno, yo soy un don nadie, un niño, un chamaco que está empezando, buscando una oportunidad. Y a mí me han dicho que usted ayuda a todo el mundo. Así me presenté yo con José Luis. Vaya, para contarlo aquí de otra manera, porque como lo he contado otras veces con los matices de que lo desperté, lo molesté, había una fiesta el día anterior, en fin, todo eso y más. Te lo voy a resumir de la siguiente manera. Me colé en su casa, en la privacidad de su casa, sin conocerlo, le tumbé la puerta, lo desperté y lo único que tenía para presentarme es, mire, nadie me conoce. Yo soy un don nadie, soy un muchacho que está buscando una oportunidad. Yo soy músico, yo soy artista, soy cantante, pero a mí nadie me conoce. Y a mí me han dicho que usted ayuda a todo el mundo. Y así fue. ¡Wow! Me cambió la vida. Qué bonito, qué bonito. Ya luego nos vas a... Mira, vamos a prácticamente... Nos pasa que los que estamos aquí en la televisión, Pablo, vivimos de los tiempos. El tiempo es implacable. Como vivimos de Pablo. Los tiempos. Estamos absortos con todas las explicaciones que nos da Alain, porque es una maravilla. Muy locuaz. Es un artista que tú le traes 2 preguntas y ya las desarrollamos aquí. Te da elemento para hacer todas las demás. Eso traducido en buen cubano como que habla mucho. No. Sí, mucho, pero bien. Pero a nosotros, mira, hasta ahora hemos tenido mucha suerte, te digo, con las personas que han venido aquí, tanto con Pavel como con Ramón Citín, y ahora un lujo contigo. Pavel un artistazo. Y bueno, y Ramón Citín. Y un gran amigo. Entonces, lo que sí vamos a hacer es, como la televisión nos lo pide así, vamos a hacer una breve pausa para la publicidad y a la vuelta... Yo que ustedes no me iba, porque se van a perder lo mejor. Lo mejor viene siempre en la segunda parte, lo mejor es cuando hablamos de vino, cuando el artista ya se ha soltado completo y nos cuenta lo que falta. Entonces, el consejo que les doy es que no se muevan de aquí y regresen con nosotros después de la publicidad. Vino y placer para la bendición. Las farolas del instinto se encendieron, ahora se ve mejor. Se hizo